El podcast de Teica con Esther Collado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al podcast de Teica, 23º episodio ya. Aquí es donde siempre os contamos toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica, la élite del deporte femenino valenciano. Y como siempre, no estoy sola. Salva Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues como tú dices, con ganas de contar toda esa actualidad del deporte femenino valenciano de la mano de Teica, y como cada semana aquí estamos para ello. Bueno, ya en marzo hemos arrancado con días lluviosos, pero bueno, para Fallas yo creo que vendrán los días soleados, eso seguro. Bueno, ya los falleros están ya en otra cosa, ya están ya como que ya no quieren saber nada, pero oye, cita con el podcast de Teica, que el deporte femenino no para. Así que vamos con ese sumario. En fútbol, el derbi Teica entre el Valencia y el Levante, que se disputó este fin de semana en Mestalla y que dio un buen espectáculo a los más de 6.000 aficionados, acabó en tablas, un resultado que no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos que siguen en la pelea por salir del descenso. Tomaremos un café de la máquina de Teica con el entrenador del Valencia femenino, Cristian Toro, con el que tenemos una entrevista en exclusiva tras todo lo que ocurrió en Mestalla entre el Valencia y el Levante femenino. Pues parece que tiene otra cara este Elche Club de Fútbol Femenino, que vuelve a ser la Javineta con 3 victorias consecutivas, con 13 goles a favor y tan solo 1 en contra, absolutamente on fire. Hablaremos de rugby. Túriales Sabelles, tras quedar segundas en tabla en los cruces de la segunda vuelta, van a jugar esa semifinal directamente para los playoffs de ascenso, así que continúa el sueño de conseguir el objetivo de ascender a la máxima competición. Os lo contaremos todo y haremos también un repaso del resto de modalidades de los equipos Teica. Te contaremos todo esto y mucho más hoy en este podcast de Teica. ¡Comenzamos! Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending. Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo, mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos. Ganamos todos. Empezamos con las noticias de fútbol en la Liga F, en esa máxima categoría del fútbol femenino español. Acontecía la jornada 20 y teníamos derbi Teica en Mestalla. Espectáculo, ese derbi que nunca se sabe lo que va a pasar. Había una pelea, lamentablemente por debajo de los puestos de la tabla, porque ahí es donde se encuentran el Levante y el Valencia. Y esa lucha por salir de esos puestos de descenso. Finalmente en Mestalla habían 6.200 y pico aficionados y aficionadas. Hubo buen espectáculo, hubo pelea en el terreno de juego. Salva, estuviste allí, cómo no, para ver ese encuentro. Sí, 6.258 espectadores los que estábamos en ese estadio de Mestalla para vivir ese derbi Teica, como dices, el Valencia contra el Levante, en un partido en el que, una primera parte donde el Levante empezaba mejor, con mayor posesión, con algún disparo lejano y llegadas buscando la espalda de las defensas valencianistas, disputas, como tú has dicho, intensas en cada duelo, incluso alguna amarilla veríamos ya en esa primera parte. Iba a ser un choque con faltas, con amarillas, hubo de todo, 1-0 acabó, estuvo cerca del 1-0 el Valencia en esas dos acciones a balón parado que terminaban cerca, como digo, en ese final de primera parte de ser gol. En la segunda parte todo iba a cambiar muy rápido y llegaba precisamente en una jugada mal defendida por parte del Valencia, un centro chut de Erika González que se iba envenenando hasta meterse el segundo palo de Canales, así que ya corría el 65 cuando el Levante se quedaría con una menos. Hablábamos de faltas, de tarjetas, doble amarilla para Eva Alonso, se marchaba a la calle y con
uno menos, bueno, pues con más espacios y esa ventaja, llegaba el Valencia más al área y justo a la salida de un córner, con el 0-1 en el marcador, pues en el 80 empataba Marta Carro, ¿no? Que desataba esa euforia en la grada de Mestalla y a partir de ahí se calentaba el partido, había duelos, hubo piques, hubo evidentemente tensión porque los equipos viven una situación muy difícil en la tabla y ambos querían ganar y a ninguno de los dos le valió el empate final. Así que, bueno, empate a 1 que no contenta a nadie y que, bueno, pues deja todavía abierto el camino por la salvación. ¿Cómo lo viviste, Salva, tú personalmente? Bueno, fue emocionante, la verdad. Un partido en el que hubo de todo, hubo acciones, sobre todo en el tramo final se aceleró muchísimo, se convirtió en un correcalles, tuvo la última también Ivonne Chacón, tuvo opciones incluso del Valencia de remontar, hubo una acción ahí al final que desató un poco la polémica porque era una falta clara a favor y bueno, muy volcado el Valencia en esos últimos minutos, no consiguió ninguno la victoria, una lástima porque bueno, le hacía falta a los dos equipos los 3 puntos. Bueno, pues en tablas ha quedado. Vamos a escuchar a las protagonistas después del partido por parte del Valencia, Marta Carro, por parte del Levante, a Erika González. ¿Cuáles son las sensaciones de ellas después de este encuentro? Sí, al final es duro, no te lo voy a negar. Son fines de semana muy complicados, es una situación muy complicada. Clau es valencianista desde cuna y lo estamos sufriendo, evidentemente. Nosotras somos las primeras que tenemos que seguir confiando, sabemos dónde estamos, sabemos lo que queda por delante. Son ya a partir de ahora partidos en los que nos jugamos todo y bueno, pero tenemos que seguir confiando hasta que matemáticamente no se diga lo contrario. Nosotros vamos a dar todo para revertir la situación. Sí, creo que la primera parte hemos tenido ocasiones, hemos tenido la posesión un poco, pero como dije en el descanso, sin llegar a crear demasiado peligro, cosa que es un error por nuestra parte. En el descanso en la segunda parte nos ponemos rápido por delante y creo que era momento de apretar, de intentar hacer otro gol y creo que reaccionamos mal, hicimos todo lo contrario. Luego seguido llega una expulsión que nos hace seguir metiendo el culo atrás y al final eso al Valencia que estaba con una más le favorecía para poder meter balones al área e intentar buscar correr espaldas y en cualquier balón parado pues lo que han hecho, empatarnos el partido. Tengo un 1 para 1, me saco el balón a mi pierna buena y bueno, no veo a nadie al remate, así que he decidido chutar, a probar suerte y bueno, creo que sale bastante bien y me alegro de poder haber ayudado al equipo, aunque solo sea para sumar un punto. Creo que bueno, nos toca dejar de hablar y de decir que tenemos que ganar, que podemos ganar a cualquiera y empezar a ganar. Estamos en el pozo y para demostrar que tenemos buenas jugadoras, que tenemos una buena plantilla, por corta que sea, hay que sumar más 3 los fines de semana y creo que nos lo tenemos que meter en la cabeza ya porque si no el descenso está cerca. Por supuesto que confío en la salvación del Levante, igual que te digo que tenemos que dejar de decir palabrería y empezar a ganar, creo que me contradigo un poco en cuanto a que tenemos una plantilla que es capaz de la salvación y creo que es capaz de mucho más. Es verdad que este año hemos tenido cosas negativas que hemos provocado nosotras y cosas negativas que nos han venido por mala suerte, así que tenemos que ir un poco contra viento y marea, así que sí que creo en la salvación, creo en mi equipo, creo en la plantilla que tenemos y creo en que nos vamos a salvar este año. Escuchamos a las protagonistas, pero tenemos más protagonistas en exclusiva, Salva, porque después del partido pudiste hablar para el podcast de Teica con Cristian Toro, con el entrenador del Valencia. Sí, precisamente con el técnico valencianista, después de, bueno, ya te digo, un partido en el que nadie salió contento. Es una barbaridad como vive los partidos Cristian Toro, me estuve fijando, es intenso, no para de dar órdenes, debe perder en torno a 5 kilos por partido porque no para, o sea, es una cosa, se le queda pequeña el área técnica. Habla con todo el mundo, la cuarta árbitro, con el delegado, con su banquillo, un auténtico terremoto y evidentemente pues al terminar el partido estaba agotado normal por el desgaste ya no solo físico sino mental que también supone el cada día, cada semana tener que pelear contra una situación tan complicada como la que tiene el Valencia femenino. Sí, también hay muchísima tensión porque al final bueno pues están en la última clasificación, en la última posición en la tabla clasificatoria. Comentamos antes de ir a esa entrevista que la vamos a escuchar aquí en exclusiva en el podcast de Teica, comentamos los siguientes partidos para ambos equipos y también, bueno, pues esa situación. Pues el Valencia, como dices, colista con 8 puntos, a 6 del Levante y a 10 de la salvación. El siguiente va a ser, malas noticias, contra el Barça, fuera de casa, el domingo a las 12 del mediodía, así que
complicado. Para el Levante, que también sigue en descenso con 14 puntos, a 4 de la salvación, no es tan lejano como lo vemos con el caso del Valencia, recortan un punto además esta jornada con ese empate, y el siguiente partido será contra el Costa ADG Tenerife el sábado a las 12 del mediodía. Así que, bueno, eso es lo que nos ha dejado la jornada, y también esos próximos envites para el Valencia y el Levante. Bueno, pues ahora sí, para esa entrevista que ha sido en exclusiva, que se la hizo Salva Gomis después del partido, vamos a ir a la máquina de Teica para tomar un cafecito, relajarnos y escuchar a Cristian Toro. Vamos a ello. Estamos con Cristian Toro, entrenador del Valencia femenino. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quiero preguntar lo primero, ¿cómo valoras el empate de hoy, el punto de hoy? Porque todos hemos llegado con la sensación en el cuerpo de que el empate no era suficiente. Te deja como estás o incluso peor, porque pasa una jornada, pasa una oportunidad, como era un duelo directo en Mestalla contra el Levante. ¿Cuál es el sentir del vestuario y de Cristian Toro? Sí, el sentir es que tuvimos la posibilidad de llevarnos la victoria y que era fundamental para meternos, pero bueno, sumamos. Hoy hay que ver también el vaso medio lleno, aunque sabemos que necesitamos victorias para creer que es posible. El sabor es un poquito agridulce por eso, porque creo que cuando tiene la expulsión nosotros damos un paso al frente, nos jugamos con 3 delanteras, más 2 carrileras, más 2 en el medio y quedarnos medio al duelo atrás, por más que teníamos una más, y lo intentás de toda manera, pero bueno, al final tenemos que estar convencidas para finalizar, creérnoslo, y creo que falta ese convencimiento que puede tener el equipo. Se ha hablado mucho de la actuación arbitral, de la actuación de la colegiada. Ha habido amarillas, muchas para el Levante, sí, pero ha habido varias acciones polémicas. No sé si crees que la balanza se ha decantado más a favor del Levante, del Valencia. ¿Cómo has visto esa actuación arbitral que hoy ha dado que hablar bastante? Además te hemos visto gesticular mucho, hablar mucho con la cuarta árbitro. Sí. Al final todo lo vivimos intensamente con lo que estamos viviendo, ¿no? Pero es verdad que el arbitraje no era fácil. Creo que el rival hizo muchas faltas, y que cortó juego muchas veces, que hubo momentos que era para tarjeta amarilla que no las tuvo, y creo que con la ventaja de ir ganando 0-1, creo que hizo más faltas todavía. Entonces creo que eso no era un partido fácil, y alguna, como la última ocasión que tiene Chacón, mi cabeza está de que había sido, quizás sentí una falta a favor nuestra en borde de área y nos transicionan, y yo me quedé con sensación de que la falta era creo que a Mirá era o no sé quién, pero mi sensación fue que era falta y te transicionan y tienen una ocasión, pero no era un partido fácil. Somos 2 equipos que están en una situación difícil de gestionar, emocional y futbolísticamente, y un derbi. Entonces no voy a hacer más comentarios de la sensación, lo tendré que ver de vuelta para eso. Yo lo vivo intensamente siempre y veo cosas para mi equipo, y el rival verá cosas para su equipo, y esto es fútbol, ¿no? Te quiero preguntar por lo emocional, porque has hablado de la intensidad con lo que tú lo vives, pero hemos visto al acabar el partido algunas jugadoras, por ejemplo Claudia Florentino, que salía llorando del campo. No sé si la sensación dentro es de que ya no da tiempo a... No, todo lo contrario, el día a día no es eso. Claudia es una persona que quiere mucho este club, que se autoexige demasiado, que está comprometida al máximo que se le puede pedir, y es una persona que también la frustración en ese momento del no resultado pueda generar esa situación, pero ni mucho menos. El equipo cree que hay posibilidades, igual que yo, y que para eso tenemos que creernos o que se nos den esas cosas para creer, que nos ayuden a creer también, ¿no? Que tener acierto en la situación que tenga, o que hacerte más fuerte en balón parado, que no te metan un gol de esa manera como el que nos meten, y son muchas cosas que tenemos que seguir mejorando. Hablas de seguir mejorando, pero el equipo, la realidad es que con 8 puntos en lo que llevamos de temporada, creo que son
hablo de memoria, pero creo que menos de 10 goles a favor en lo que llevamos de temporada también y muchos goles en contra. Sí, y cuando llegué... Se junta todo, ¿no? Sí, cuando llegué eran 2 puntos y eran 2 goles a favor, creo, no sé. O sea, no es fácil. Es algo que está claro de que el tema de las áreas fue fundamental. Y también jugadoras importantes de las áreas no las tuviste todo el año y la competitividad y todo, pero bueno, queda un tercio de la liga y sabemos que es difícil, pero no vamos a tirar la toalla menos ahora, seguiremos insistiendo hasta conseguirlo o hasta que ya no se consiga, pero seguiremos insistiendo. La última, te pregunto por ti. Llegaste y lo tenías clarísimo porque además hablamos en ese momento en una situación difícil, pero ¿Cristian Toro se plantea el año que viene estar en segunda división con el Valencia? No es algo que estoy pensando ahora. ¿Existe en el contrato alguna...? No. Yo firmé hasta junio con intención de ayudar. Después ya se verá si... A veces hay equipos que les toca bajar o mantenerse, pero es fundamental de que... El proyecto. Sí, de que no te vuelva a pasar lo mismo si te mantenés, y para eso tenés que cambiar cosas, y si te toca bajar, tenés que pensar cómo querer volver a subir. Y creo que esa es la clave, el preguntarse cuál es la idea, pero y eso no es a mí. Yo lo que quiero es ayudar y desde ahí ojalá que pueda ayudar en lo que esté a mi alcance. No pienso más allá de junio. Cristian, muchísimas gracias y mucho ánimo en lo que queda. Muchas gracias. Hasta luego. Continuamos con las noticias de fútbol para hablar de los equipos TK, el resto de equipos TK, en las diferentes categorías. En Primera Federación tenemos al Villarreal femenino que no logró la victoria este fin de semana frente a Osasuna. Sí, derrota complicada ante Osasuna por 2-0 en un partido donde la primera parte fue ya la sentencia, ¿no? En el minuto 6 abría el marcador Osasuna y eso ya dejaba tocado un Villarreal que intentaba rehacerse con intensidad, pero cuando más cerca estaba, o cuando más cerca parecía estar, encajaba el 2-0 a 5 minutos de acabar la primera parte. Así que la segunda fue todo intentarlo, cambios ofensivos, balones largos a la espalda, pero nada, no, sin aciertos imposible. Y el Villarreal ve cortada su racha de 2 jornadas seguidas sumando, de esos 2 empates que acumulaba. Y la buena noticia de este partido fue la vuelta de Alexia Junior después de 138 días lesionada. Así que esa es la noticia positiva porque por lo demás, bueno, son décimas con 20 puntos, empatadas con el Atlético Baleares que marca el descenso, así que están ahí. Ojo. Y el próximo sábado a las 4 de la tarde se miden al Getafe. Y en segunda ref tenemos al Elche Club de Fútbol Femenino, el equipo de Javi Aguado que parece que vuelve a la senda de la Javineta porque ha conseguido otra victoria y además una victoria también holgada, 3-1, que se medían ahí al Madrid Club de Fútbol Femenino B. Sí, eso es, ya nada les para, ¿no? Se han rehecho claramente de su tropezón de principios de año, acumulan 3 victorias seguidas con ese 3-1 contra el Madrid Club de Fútbol B y bueno, una primera parte de dominio y de empezar mandando. A los pocos minutos llegaba el primero de Jiménez para ese 1-0 y antes de la media hora Rabasco ponía el 2-0, así que bueno, estaría la mala noticia obligado Javi Aguado a retirar a Selena por lesión antes del descanso. Entraba Irene en su lugar y en la segunda parte el guión era absolutamente distinto porque a los 7-8 minutos recortaba distancias el Madrid Club de Fútbol B. Había sensación de dudas, pero se disiparon rápidamente con el gol cerca del 70 en un remate de Clara que ponía el 3-1 en el marcador, que sería el resultado final y que las deja en segunda posición con 46 puntos, pero lejos todavía de ese ascenso directo que está a 11 puntos. Siguiente partido ante el Akeki Tenerife y quedan 7 jornadas de liga, así que empieza a quedar poco ya para buscar ese ascenso directo, si no tendrán que buscar el playoff.
Continuamos con las noticias de baloncesto. El equipo de Rubén Burgos, el Valencia Basket, ganó de 20 puntos en la pista del Baxi Ferrol. Sí, efectivamente, una jornada que era importante, ¿no? Después del desgaste europeo del que ahora hablaremos, pero victoria en Liga fuera de casa ante el Baxi Ferrol, 54-74, 20 puntos arriba, ganaron las de Rubén Burgos el sábado. Yagupova y Mabunga se pusieron al frente para liderar la victoria de la Staroncha con 24 puntos entre las dos, un partido en el que la diferencia la marcó sobre todo el primer cuarto, que acabó con un parcial de 9-22 a favor de las valencianas. Se fueron gestionando bien la ventaja en todos los siguientes cuartos, donde en ningún momento acabaron por debajo en ningún parcial, así que se podría decir que victoria cómoda gracias a un gran arranque de partido. Te cuento también que en Euroliga la semana pasada hicieron historia, pasando a las semifinales. Es verdad que cayeron 92-77, pero hay que recordar que gracias a esa ventaja de 32 puntos, ya decíamos la semana pasada, empiezan 32-0 el partido, pues van a estar en esa siguiente eliminatoria, donde la curiosidad es que si Mersin gana su eliminatoria ahora en cuartos, podría volver a tocarle al Valencia, es decir, podría volver a un enfrentamiento entre las turcas y las valencianas. En las otras semis ya está esperando el Fenerbahce, así que esperan rival en Euroliga, Mersin o Bourges, el conjunto francés, que todavía sigue sin fecha definida. En Euroliga, pensando en las semis, en la Liga son primeras con 20 victorias y 3 derrotas, y esta semana hay doble partido, el miércoles a las 7:15 en casa ante Ardoy, y el domingo a las 12 del mediodía fuera de casa contra Perfumerías Avenida en Salamanca. Por parte del Pique en Claret, la Liga Femenina 2, buena derrota en la jornada 19 contra Basket Almeda. 60-58, ese fue el marcador final, muy ajustado, y partido que estuvo también muy igualado hasta los últimos segundos, que finalmente, a pesar del esfuerzo de Les Groguetes, acabó en triunfo para las rivales. Segunda derrota consecutiva del Piquen, que ahora ya debe levantarse para pensar en su próximo encuentro. Ahora mismo están las cuartas en esa tabla clasificatoria, y el próximo partido, Salva, hablamos de ello. Sí, será la jornada 20 contra el Majectias, partido que se celebrará en Pabellón Universidad de Valencia el próximo día 8 de marzo, sábado, a las 5:30 de la tarde, y las rivales van las décimas en la tabla clasificatoria y vienen de conseguir una victoria en esta última jornada frente al Vega Lagunera, así que bueno, va a ser un partido interesante desde luego para el Piquen. Vamos con el balonmano. El Elda Prestigio, el equipo de José Ignacio Prades, consiguió una victoria en la jornada 19 de la Liga Guerreras Iberdrola. Las leonas recibían al Superamara Vera Vera en el Florentino, un partido que acabó en un flamante 32-26, en el que el Elda Prestigio se imponía a las rivales. Nos lo cuenta la capitana del Elda Prestigio, Lucía García. Vamos a escucharla. Ha sido un partido muy bonito de jugar. Vera Vera ha estado a su nivel, nosotros hemos estado muy correctas en defensa y la portería ayudándonos un montón, y creo que al haber estado disciplinadas con la bola sin tener pérdidas tontas nos ha favorecido mucho, porque el punto fuerte para mí de Vera Vera creo que es esa contra que tienen, que es letal, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte, hemos arrancado bastante bien, que siempre nos solía costar bastante, pero el equipo ha estado fuerte, el banquillo impresionante y bueno, la afición sin palabras. Creo que estamos demostrando que jugamos al balonmano, que somos el Prestigio, y que por favor pedimos que la afición que siga con nosotros a muerte, que vamos a darles lo que se merecen. Ahí escuchábamos a Lucía García. Pues ahora mismo el Elda Prestigio, con 6 victorias, 2 empates y 11 derrotas en lo que va de campeonato, se sitúan las décimas. Sí, y ese próximo partido será el sábado 22 de marzo, día en el que las leonas visitarán al Caja Rural Aula Valladolid, unas rivales que van las octavas. Así que, bueno, vamos a ver, porque todavía quedan unas semanas para eso. Sí, y atención, porque ahora va a arrancar la Copa de la Reina, por eso hay este paroncito ahora mismo, esa segunda ronda. Vamos a recordar que Elda Prestigio y Balonmano Morvedre, los dos equipos Teica, dieron la sorpresa eliminando a la T-Go Balonmano Elche y al Costa del Sol Málaga, y se colocaron en esa lucha final por el título copero. En esa lucha están el Rocasa Gran Canaria, el Porriño, Mecalea Atlético Guardés, Replaza Betionac, el Granollers como organizador,
y el Superamara Vera Vera como vigente campeón. Así que, bueno, pues ya sabéis, esa fase final que se va a disputar en el Palau d'Esports de Granollers del 14 al 16 de marzo. Como ya conocemos los cruces de los cuartos de final, vamos a leer un poco a quién se va a enfrentar cada equipo. Son 4 partidos y ha habido muerte, ya lo sabemos, así que, Sal, vamos a leer un poquito ese cuadro. Sí, tenemos, ya conocemos los 2 lados del cuadro. Empezamos por el lado del Elda Prestigio, el próximo 14 de marzo a la 1 del mediodía. Elda Prestigio contra el Porriño, ese es el primer partido de cuartos de final. El segundo partido de cuartos de final será también ese próximo 14 de marzo a las 4 de la tarde, que enfrentará el Superamara Vera Vera contra el Rocasa Gran Canaria. Y si nos marchamos al otro lado del cuadro, por el otro lado vienen también el Granollers contra el Balonmano Morvedre, que jugarán también el día 14 de marzo a las 6:15 de la tarde. Y el último partido de cuartos de final lo pondrá y lo cerrará a las 8:30 de la tarde, el mismo día 14, el Replasa Betionac contra el Atlético Guardés. Así que esos son los enfrentamientos de cuartos de final en esta Copa. Veremos, porque las semifinales se juegan el día 15 y la final el día 16. Así que va todo seguidito. Muy atentos, sí. Y, bueno, va a estar todo muy igualado, porque claro, el Superamara Vera Vera es el equipo vigente campeón, y justamente en esta jornada el Elda Prestigio, bueno, le ha hecho frente y ha conseguido la victoria en Liga. Así que, bueno, ojo, porque el Elda Prestigio viene pisando fuerte. Por parte del Athletic Balonmano Elche, jugaron la jornada 19 de Liga contra el Costa del Sol Málaga esta semana pasada, partido en el que, dando una lección de competitividad, el equipo franjiverde consiguió una victoria frente a uno de los cocos de la Liga que venía en segunda posición en la tabla. El marcador final 20-23 a favor del equipo de Joaquín Rocamora, que está muy satisfecho por todo el trabajo en la pista de su equipo, y lo vamos a escuchar. Pero hemos hecho un partido realmente muy completo, que es verdad que no hemos empezado bien, sobre todo en el balance defensivo, pero que a partir de ahí hemos sido dominadoras del juego, ¿no? Además, me gustaría felicitar al equipo. Creo que realmente le ha mostrado por primera vez de verdad madurez competitiva. Creo que ha sido capaz, que a pesar de no irnos al marcador, seguir creyendo en el plan de partido. Y bueno, nos llevamos 2 puntos que nos hace irnos muy felices al descanso y con ganas de seguir trabajando en la vuelta. Ahora mismo el equipo de Joaquín Rocamora se sitúan sextas en la tabla clasificatoria tras 8 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Sí, y el próximo partido será el fin de semana, como decíamos, del 22 de marzo, y se medirán al Porriño en el Esperanza Lag, así que las rivales van las terceras en tabla. Vendrán de la Copa, así que puede ser que lleguen más cansadas, y va a ser un partido interesante y duro. Por parte del Balonmano Morvedre, en Liga Guerreras Iberdrola, derrota complicada en la jornada 19 contra Rocasa Gran Canaria, rival al que recibían en casa. 20-24, marcador ajustado en un partido en el que el Morvedre, a pesar de mantener mucha intensidad, sobre todo en la primera parte y haciéndolo muy bien defensivamente, el equipo no pudo mantener la ventaja hasta el final para asegurar esa victoria. Después de tras 4 victorias, un empate y 14 derrotas, están ahora mismo las 12º. Sí, y el próximo partido será jornada 20 contra el Granollers el fin de semana del 22 de marzo, y las rivales que van las quintas, así que vamos a ver qué sale de ese encuentro. Bueno, y como comentábamos, ahora viene una semana de descanso y la siguiente van a disfrutar de la Copa, ya lo hemos contado, están en la lucha por el título copero. El rival que precisamente será el Granollers, el anfitrión del torneo, y será también el próximo rival en Liga, así que se van a enfrentar primero en Copa y después en Liga. Así que nada, pendientes sobre todo de esta Copa de la Reina. En División de Honor Oro, el Andol Mislata consiguió una victoria en la jornada 18 contra el Agrinova Costa de Almería Roquetas, 22-30. Las rivales venían colistas y era un partido clave en esa lucha por el objetivo, así que bueno, pues están los deberes hechos, y ahora mismo con un balance de 3 victorias y 15 derrotas se sitúan 13ª sumando 6 puntos y continúan en esa zona de descenso a 5 puntos de la salvación. Sí, y contra el Lobas Global Attack Oviedo será ese próximo partido, jornada 19, el próximo 22 de marzo a las 6 de la tarde, un partido que se disputará en la Canaleta, así que vamos a ver, porque las rivales son las quintas y no va a ser
un partido sencillo, ni muchísimo menos. Y por cierto, tenemos noticia en el Handball Mislata, la vuelta de la jugadora Sara Bravo para seguir sumando. Ya formó parte del club, de la cantera, y ahora la han recibido, bueno, pues evidentemente con los brazos abiertos. Tras recorrer durante este tiempo un camino lleno de éxito, pues ha vuelto a casa. En División de Honor Plata, por parte del Levante Marni en el Grupo C, no hubo jornada, pero hacemos un recordatorio. La jornada 21 consiguieron una victoria contra el Club Handball Amposta. Recordamos también el resultado, 21-28, así que sumaron de 2. Con 11 victorias, 3 empates y 7 derrotas, están ahora mismo las sextas. El próximo partido, que será la jornada 22... Sí, pues será contra el Fundació Handball Sant Vicenç. Ese será el rival del Levante Marni el próximo 8 de marzo a las 6:30 de la tarde en el Poliesportivo Municipal de Sant Josep, así que vamos a ver, porque las rivales van las quintas, así que bueno, va a ser un duelo reñido, un rival directo en la tabla clasificatoria. Sí, sí. Pues ahora sí, llega marzo y vuelve el hockey, el club de hockey femenino. Bueno, pues ya tenemos ganas de volverlas a ver jugar, así que tenemos con nosotros, como no, a Matías Artori, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Hockey en la Comunidad Valenciana. Ya teníamos ganas de escucharte, Matías. Es que ya vuelve de nuevo la liga este fin de semana. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Esther? Y efectivamente este fin de semana se reanuda la competición de hockey hierba después del parón de hockey sala, y el Valencia Club de Hockey, después de terminar entre los primeros 4 clasificados en la fase inicial, ha conseguido clasificar para luchar por esta fase de ascenso, Y en esta fase final, además, tenemos 8 equipos. Los equipos arrastran los puntos conseguidos contra sus respectivos rivales en esta fase que es decisiva. Por lo tanto, el Valencia tiene 9 puntos. Está tercero en la clasificación, pero como los 2 primeros clasificados son filiales de equipos que están en la máxima categoría, no pueden tener derecho al ascenso. Por lo tanto, el Valencia tiene opciones de intentar por segundo año consecutivo luchar por subir a la máxima categoría. Y además, este fin de semana tenemos derbi. Será contra la Universitat d'Alacant Sant Vicente, en un partido donde este sábado 8 de marzo ruede la bola a las 17:30 horas en la hierba de la Universidad de Alicante. El Valencia y el Zambi van a intentar también luchar por estar entre los primeros clasificados y luchar así por ese playoff. Por lo tanto, el Valencia, la Universidad de Alicante y el Club de Hockey Xaloc son los 3 equipos valencianos. Pondremos el foco en esta ocasión a nuestro equipo Teica, nuestro equipo que es el Valencia Club de Hockey. Así que este fin de semana vuelve la liga. Y la semana que viene, como no, volveremos con esa crónica semanal para los compañeros de este podcast. Así que, Esther, estaremos atentos a lo que pasa este fin de semana con el club blanquinegro. En rugby, el Rugby Turia Les Abelles ha terminado la segunda vuelta con victoria contra Flor de Escocia en el campo de rugby Bienvenido Nieto. Victoria contundente 0-17 que las posiciona segundas en tabla con 39 puntos, a tan solo un punto del Pozuelo, que tiene 40, y están invictas en esta segunda ronda. Bueno, ya sabemos que en cuanto a División de Honor B femenina se acaba esta segunda vuelta, y Rugby Turia Les Abelles, después de quedar segundas, van a jugar la semifinal directamente, los playoffs de ascenso, el fin de semana del 3-4 de mayo. Así que bueno, continúa ese sueño de conseguir el objetivo a ascender a la máxima competición. Más adelante ya diremos contra quién se enfrenta, pero de momento hasta mayo la cosa va a estar más tranquila. Supongo que bueno, tendrán algunos amistosos, pero ya directas a mayo, y en junio que hay Copa de la Reina. En voleibol, en la Superliga Femenina 2 tenemos 2 equipos Teica, 2 derrotas este fin de semana. No ha salido muy bien la cosa por parte del grupo Renova Club de Voley San Juan de Alicante. Derrota contra el Mairena Voley. Eran las terceras clasificadas de la Superliga Femenina 2. Las sanjuaneras cayeron por 1-3 en un partido donde fueron de menos a más, pero que no alcanzó para puntuar contra las sevillanas. En tabla van las novenas. Sí, y el próximo partido va a ser viaje largo a Canarias para enfrentarse al Hidramar el próximo día 9 de marzo, domingo, a las 6 de la tarde, contra unos rivales que van las séptimas. Así que vamos a ver qué ocurre en ese partido.
Por parte del Servigroup Club de Voley Benidorm, cayeron también en la jornada 18 en un emocionante partido contra la GV 2008. 2-3, donde el equipo tuvo que sobreponerse a múltiples bajas y demostrar su capacidad competitiva, decía Noelia Santacreu, la entrenadora, al finalizar el partido, que había sido un partido muy exigente, que se les escapó por detalles. La MVP del partido fue de nuevo Patricia Calabuch con 25 puntos. Ahora ya toca el próximo duelo frente al Finestrat. Sí, van las quintas en tabla y como dices, ese próximo encuentro será contra el Finestrat, el Medsur Finestrat Elche, el próximo 8 de marzo, sábado, a las 5 de la tarde. Unas rivales que van las sextas en la tabla y bueno, va a ser un choque serio porque, como decimos, es un duelo directo en esa tabla clasificatoria. Vamos con waterpolo. El Club Deportivo Waterpolo Turia Femenino en esa primera división nacional cayeron en la jornada 1 de la fase 2. Esa primera jornada se disputó este fin de semana contra el Boadilla en Madrid, que por cierto van las líderes de la clasificación. 8-15 y bueno, es un resultado engañoso, ya que el partido estuvo bastante igualado hasta el último cuarto. Fue el físico el que marcó el encuentro. Blanca y Ainhoa, máximas goleadoras del encuentro. Recordamos que están peleando en esa fase 2 por una plaza en la división de honor. De momento 3 puntos que se van arrastrando de la primera fase, y la segunda jornada va a ser este fin de semana, el domingo a las 7 de la tarde. Así que bueno, sí que vamos a recordar que se metieron en la cuarta posición en la fase 1 de la liga, y esto ya, bueno, la permanencia la tienen asegurada, es automática, así que bueno, pendientes de esa jornada 2. Y hasta aquí el 23º episodio del podcast de Teica. Vamos a volver con toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica la próxima semana más. Esperemos que con muy buenas noticias, Salva. Esperemos que sí, que podamos contar más victorias, más buenas noticias y poder, como digo, trasladarla a los oyentes de este podcast. Hasta la semana que viene, un abrazo, chao. A vosotros, a vosotras, gracias por estar ahí. Y esa pasión por el deporte femenino no la perdáis nunca, porque es muy emocionante, como estáis viendo. Os emplazo a la próxima cita, la semana que viene. Nos escuchamos el lunes. ¡Feliz semana! ¡Adiós! Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, Ganamos todos. ganamos todos.